Hola mis amigos, soy Fray Nelson Medina y esta serie se llama Honestamente, que viene del latín esa palabra y quiere decir mente honesta, una mente que busca la verdad. En nuestro programa anterior, en nuestra charla anterior, hablábamos sobre las muchas mentiras que posiblemente nos están diciendo los medios de comunicación. Pero no dejemos la cosa en posibilidades. Vamos a dar ejemplos e indicaciones específicas que muestran cómo estamos siendo manipulados de muchas maneras. Hay 4 formas principales de manipulación y de engaño que tienen muchos medios de comunicación. El primero de ellos es cuando se hace una selección de las noticias, es decir, la gran pregunta es ¿a qué se le da visibilidad y a qué no? Luego vamos a ver los ejemplos. El segundo caso es la manipulación del lenguaje. Cómo se utiliza el lenguaje y cómo el lenguaje hace que algunas cosas parezcan naturales y otras cosas parezcan sumamente peligrosas o agresivas. El tercer ejemplo es a quién se entrevista, a quién se le da un micrófono, a quién se le da una cámara. Esto es bien interesante. Y el cuarto método o la cuarta circunstancia que tiene impacto en el tema de las noticias falsas, las fake news, las noticias engañosas, tal vez sería mejor para traducir. El cuarto método se llama cómo en los medios de comunicación se utilizan las cifras, las estadísticas. El tema de cifras y estadísticas es bien interesante. Entonces vamos a ver esos 4 ejemplos y usted por favor aplique esto que estamos diciendo a los medios de comunicación de su propio país. Yo voy a referirme en mis ejemplos a algunos medios de comunicación internacionales que realmente tienen muchísimo poder precisamente porque llegan a millones y millones de personas. Entonces lo primero es ¿a qué se le da visibilidad? Haga este experimento. Entre usted al canal de la BBC en televisión o en internet, en inglés, en español o en otro idioma, y usted se dará cuenta que difícilmente pasa una semana sin que haya alguna noticia con respecto al mundo homosexual, que se aprobaron las bodas entre personas del mismo sexo en tal país. Y por supuesto están las fotos de la gente jubilosa, la gente feliz, porque por fin se pudieron casar. Eso tiene continua visibilidad en la BBC, la famosa BBC. Tiene continua visibilidad. Todo lo que tiene que ver con el mundo trans, lo que tiene que ver con lesbianas, lo que tiene que ver con LGBT, eso tiene continua visibilidad. Si hay una ofensa, si hay un crimen contra estas personas, contra esta parte de la población, ese crimen es reportado ampliamente, se le da mucha visibilidad. Pero si estas personas cometen un crimen, como los ha habido, por supuesto, un caso bastante grave sucedió hace unas cuantas semanas, una pareja de lesbianas que torturó y mató a un niño, y el gran crimen del niño era que era varón, y estas mujeres por lo visto estaban muy traumatizadas con el hecho de que él fuera un varón. Esa noticia no aparece, o si aparece es mínima su visibilidad. Entonces fíjate, no están diciendo mentiras, pero están presentando aquella parte de la verdad, aquella parte de la realidad que conviene a unos intereses. Igualmente, otra cosa interesante es que en esto de la visibilidad, fíjate que las discusiones sobre temas que son polémicos o no aparecen o aparecen en condiciones absolutamente desfavorables para lo que a ellos no les interesa. Por ejemplo, hay razones muy serias para dudar de los llamados derechos reproductivos de la mujer, lo que tiene que ver con el aborto, lo que tiene que ver con métodos de planificación que en el fondo son abortivos. Hay toda una discusión ética muy seria, pero muy seria, que está ahí pendiente. Y esa discusión no aparece. Simplemente se habla de esos temas como realidades ya adquiridas,
como derechos ya adquiridos. Y esto tiene que ver con el segundo punto que vamos a mencionar. Y ese segundo punto es, por supuesto, lo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces vamos con el segundo punto, el uso del lenguaje. Para mí un caso muy interesante es lo que sucede en la prensa colombiana, pero igual pasa en muchas otras. Cuando se habla de los partidos políticos, entonces se habla de la extrema derecha. Pero si usted observa, se habla mucho, y por supuesto con gran crítica, de la extrema derecha. Pero ¿dónde está la extrema izquierda? Es algo que a uno le llama mucho la atención. ¿Por qué la extrema izquierda no aparece mencionada nunca o casi nunca? ¿Qué sucede para que sí haya una extrema derecha y no una extrema izquierda? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, fíjate que pues nadie quiere ser extremista. Ser extremista es algo indudablemente detestable, es algo que uno tendría que evitar. Entonces, si se habla de extremismo de derecha, pues es algo que hay que evitar. Pero cuando se habla de izquierda no se habla de extremismo, sino simplemente se habla de la izquierda. Es decir, que desde el principio el lenguaje te está condicionando para que tú consideres mucho más admisible la izquierda que la derecha. Pero hay casos todavía más serios. En muchos medios de comunicación se utilizan expresiones que desde el principio sesgan la opinión. Hace unos minutos estaba mencionando los llamados derechos. Cuando se presenta el aborto como un derecho, automáticamente se programa tu cerebro para que tú pienses, ¡hey! Pero ¿a quién se le ocurre restringir un derecho? Por Dios, es un derecho. Un momento, hay toda una discusión profunda, una discusión antropológica, ética, filosófica muy seria. Pero no, esas cosas no se discuten. Al presentarlo todo el tiempo como un derecho, inmediatamente da la impresión de que es un tema indiscutible. Lo mismo pasa cuando se habla de aquellos temas de tolerancia, pues todos se supone que queremos ser tolerantes. Entonces, si te hablan de intolerancia, inmediatamente te indispones contra ello. Yo mismo he tenido algunas conferencias un poco más extensas sobre este tema. Es lo que se llama la guerra semántica. Si tú miras en mi canal que se llama Fray Nelson en una sola palabra y buscas la expresión guerra semántica, vas a encontrar reflexiones sobre este tema, porque realmente es toda una estrategia, es una poderosísima estrategia para lograr condicionar la mente de la gente. La tercera estrategia o el tercer método que suelen utilizar los medios de comunicación es a quien entrevistan. Has visto que ha habido muchas protestas últimamente en Hong Kong, protestas agresivas, protestas fuertes, porque la gente tiene preocupación en Hong Kong sobre la excesiva injerencia del gobierno central chino. Entonces, ¿a quién entrevistan? Como hubo unas protestas fuertes en el aeropuerto de Hong Kong, entrevistan al jefe de seguridad del aeropuerto de Hong Kong. Yo te hago esta pregunta. ¿Qué crees tú que va a decir el jefe de seguridad de Hong Kong frente a las protestas? ¿Cuál crees tú que va a ser su postura? Y lo mismo pasa cuando quieren exaltar el dolor de una persona o de una víctima. Y vuelvo aquí al caso de las personas que han sido lastimadas por su condición de orientación sexual. Entonces, a esas personas las entrevistan y les dan largo espacio. Y luego entrevistan al papá, y luego entrevistan a la mamá, y luego entrevistan al amigo, y luego entrevistan al novio. Y con todas esas entrevistas, pues ya ves lo que están haciendo. Están condicionando nuestro pensamiento. Es lo mismo que sucede con las estadísticas, que es el cuarto punto. Los gobiernos saben qué cifras tienen que presentar de sus buenos resultados y callan astutamente los demás. Y esto es muy típico de la prensa oficialista y es muy típico de los medios de comunicación que están vendidos a los gobiernos. Así que hay por lo menos estas 4 estrategias que son muy frecuentes. ¿A qué se le da visibilidad? Eso es absolutamente clave. ¿Qué lenguaje se utiliza? ¿A quién se entrevista? ¿Y qué cifras se presentan? Por favor, que esto nos sirva para ser un poquito más críticos, un poquito más despiertos y con mayor amor y mejor servicio a la verdad. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.